¿Qué bolas? Soy Yeye Gascón, Y yo, Jessy de Niestra, su podcast Ideas que Tronan, donde nos abordaremos temas de fisioterapia relacionándolos con temas deportivos, temas sociales, populares, noticias nuevas. donde queramos abordar la fisioterapia como eje central de los temas. Exacto. ¿Cómo has estado, amigo? Bien, bien. ¿Y tú, amigo? Bien, ya salí de aquí de la chambita, después de una talachita bien recia. A ver, ¿cuál va a ser nuestro primer tema? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues ideas que tronan, papi. No, pues ¿cómo fue tu salida de la carrera? ¿Cómo has llevado estos 3, ya casi 4 años de que salimos? ¿Cómo ha sido? Pues una ha sido muy diferente a lo que me esperaba. O sea, no sé cómo lo hayas visto tú, pero creo que ha sido muy diferente a lo que nos habían platicado, lo que era salir de la carrera, lo que era trabajar. Y muchas cosas cambian ya trabajando de lo que nos enseñaron, ¿no? O mucho conocimiento que nos enseñaron se ha quedado ya ahí como rezagado y hay muchas actualizaciones en cuanto a muchas cosas. No sé cómo lo veas tú. Bueno, yo me acuerdo que cuando íbamos que por cuarto semestre, que estaba terminando la pandemia, Ujú, justo entramos a nuestro primer trabajo, que ujú, era allá por Metro Xola. ujú. O sea, ver ese contraste de ese primer empleo, de cómo se llevaba la fisioterapia a un mundo real en el cual teníamos que ya nosotros ser los encargados de hacer tratamiento, de guiar tal vez a algún Las practicante, valoraciones. valoraciones, generar un plan como tal de fisioterapia. Pues Ujú. siento que sí es un contraste muy significativo de cómo lo vivíamos en ese tiempo, en ese primer trabajo. No sé si te acuerdas que luego había veces que por ejemplo, chateábamos y nos llegaba tal paciente que tal vez no habíamos atendido como tal, porque Ujú, no habíamos tenido buenas sedes ujú. y nos pasábamos artículos, Sí, sí, sí. referencias. Entonces, sí es muy drástico ese contraste de cómo ya se relaciona ya en el ámbito como tal profesional, Sí. que ya tienes tu cédula, ya In- eres licenciado. Incluso en la práctica, ¿no? O sea, porque no sé si recuerdas en nuestras prácticas la valoración del paciente la hacía el médico de la escuela. O sea, realmente tú no hacías nada, o sea, Sí, y venía un tratamiento que si te acuerdas ya ahorita de los diagnósticos, los sí, tratamientos, lo que era, pues... sí. Hepatitis plantar. No pacientes, No. hepatitis. Lumbalgias, Sí. gonalgias, ¿qué? Ajá, Cervicalias, ojo exactamente. salido, pie caído. Casi, casi, casi. Pero, y el plan de entrenamiento que era, ¿te acuerdas? Era 10 minutos de interferenciales, 10 minutos de TENS. Y el ejercicio creo que ni venía en ese momento, o sea, ponías lo que se te ocurría, ¿no? Pero justo lo que dices, o sea, ya entrar a trabajar fuera de la clínica donde hiciste tus prácticas, este, sí cambia bastante ya el hecho, justo en todo lo que dices, las valoraciones, o sea, ya tienes que hacer todo por ti mismo, ¿no? Te enfrentas a ese mundo con las herramientas que tienes, como puedes, y hacer lo mejor posible, ¿no? Sí, justamente, por ejemplo, o sea, tú has tenido otras experiencias laborales, un poco más enfocadas tal vez a lo deportivo. Ujú, Yo he tenido como más la parte clínica. En cuestión de lo que yo he vivido, ujú, justamente hay lugares en los cuales, no manches, o sea, nada más llegan a tener 3 mancuernas, güey, ujú. un TENS bien jodido, o sea, la verdad, o sea, no tan de buena calidad, que Sí, solamente o ya tiene muy tal, viejito, o que o solamente es un sea, masajeador. ajá, Por ejemplo, yo exactamente. me acuerdo cuando empecé a dar terapias, pues busqué en Amazon o en Mercado Libre, ni me acuerdo, era la pandemia, güey. Y pues ves que en ese tiempo pues no había posibilidad de pues salir mucho, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Entonces yo me acuerdo que platicando con mamá, yo quería comprar un TENS 3000 o ¿cómo se llama? Sí, no sé. Ahí está. Cortamos ahí. ¿No? Y pues que ¿Qué, pues eso lo, de los que ya vienen dosificados? ajá, sí. Ah, ok. Entonces vi uno que estaba en 500 barras, creo. Ujú, Y dije, pues tiene su madre, lo compro. ajá. Lo compro, lo pago, güey. Lo pago. Y ahorita sí tenemos para gastar, Ahorita, papi. lo de la Con mis mil colegiatura. doscientos a la semana. No, güey, fíjate que ganaba más en mi primer. Bueno, ese es otro. Ajá. Y compro ese primer Ujú, tenis, güey.
Y pues yo decía, no, la neta no tengo la posibilidad de atender bien a un paciente porque pues, no tengo tantos materiales, ¿no? Ujú, Después llego a la primera clínica, ujú, donde no sé si te acuerdas que a lo que llegaban, por ejemplo, era kinesio, agujas de punción, ujú. electro, Ventosas. ventosas, o sea, como quieras, no es un material como tan chido para Ujú, atender a un paciente, ¿no? Pero sí. pues vas empezando a agarrar forma, practicando, Ujú, entendiendo pues que hay más cosas. Y al final pues veías a las personas, si bien no saliendo recuperadas, pero sí iban contentos, ujú. buscando pues lo que les alcanzaba, no sé si que eran como 250 pesos, creo que, no, 200 pesos, cada 200 200 cobraban. pesos. Ujú. Pues al final las terapias, si no mal recuerdo, llevan a durar como 40 30 minutos, ¿no? Que como Sí. tal, o sea, ahorita entiendo que no debe de haber un límite, o sea, es de acuerdo a lo Ujú. de tu paciente, pero así es como Como se manejaba en ese. lo vivíamos ahí. Ujú, Después de eso, entro a una como consultorio, no, miento, ¿ves? ¿Te acuerdas de, pues con Jackie? ah, sí. Cuando iba a tu casa, que rentabas allá en La Joya, que Ujú, íbamos a platicar y sí. así, que te dije que quería empezar a hacer como un consultorio y Ujú, demás, justamente también con Jackie fue que hicimos un ujú, consultorio. sí, sí, sí. Pues ya sabes que tus manconitas, ir comprando pelotas Ujú, boba, y bla, bla, bla. Pero al final, pues eso nunca despegó, pues ya terminé ujú, como alejada de Jackie. Pero lo que quiero llegar es, pues más que nada, al inicio tú ves lejano como esa parte de alcanzar una buena terapia ujú. por el sesgo que tienes de no tener tanto material. Sí, No sé tú justo. cómo lo has vivido. Pues, una, como dices, llegando, o sea, ya al área laboral, sí ves nuevo material, o sea, sí me acuerdo que ves muchas formas de trabajo que no sé si no las vimos en la escuela o no recuerdo bien, pero o nada más se las daban como por encimita. Sobre todo lo de las ventosas y eso, sí recuerdo. Pero bueno, llegas ahí, justo te enfrentas al paciente y es pues, desde el abordaje, desde cómo le preguntas, todo esto, que te lo enseñan en la escuela obviamente, pero ahí tú empiezas a desarrollar un perfil profesional, ¿no? Te empiezas a dar cuenta. Ahora, ¿qué pasa? En cuanto al material y todo eso, fíjate, ahí donde llegamos al principio no estaba tan mal, solo siento que la forma de trabajo no era la mejor, no sé si Se te la acuerdas. paga, estaba chido, Eh, carnal. Bueno, la paga por tú que sí, o sea, pero la forma de trabajo, no Sí, sé si te acuerdas, y que se molestaban mucho cuando nosotros metíamos la parte de ejercicio, no sé si te sí, acuerdas de eso. y sin atacar a nadie, ¿no? O sea, al final, por Ajá. ejemplo, ya pasando tanto tiempo de cómo iniciamos, de esa mentalidad de estudiantes de querer salir a comerte el mundo, y de, Ujú. es que esto es lo correcto, es que esto me lo enseñaron en la escuela y así tiene que ser la línea, pues sí, vas Sí. comenzando a sentir que, o más bien juzgas los lugares a donde Ujú. llegas a trabajar porque no es lo que tú estás acostumbrado, lo que te enseñaron. Ajá, Por ejemplo, exactamente. ahí, como bien dices, pues, no está de todo mal, o sea, hay cosas muy positivas, Ujú. pero al final nosotros al tener esa idea de lo que es la fisioterapia, que es con movimiento, que es con una planificación, tal Ujú. vez tener un resultado ya medido, Ujú. pues sí nos habría, o no, más bien nos hacía como un choque ahí en nuestra mente, Ujú. porque pues no llegábamos a eso. Sí, o sea, o sea, lo menciono porque, mira, justo ahí trabajan mucho con la parte como de analgesia. Trabajan todo el tiempo en la camilla, casi nada de ejercicio, y no lo digo como crítica ni nada, sino que me acuerdo mucho de eso y a veces se quejaban entre los compañeros que estaban ahí trabajando y que estaban acostumbrados a esa forma de trabajo, como que criticaban. No sé si te llegó a pasar a ti, a mí me llegó a pasar. Pero te digo, justo llegas a otro punto, o sea, también cuando ves a los pacientes y que a veces les ponías ejercicio, pero a veces ellos preferían el tratamiento como de los otros, ¿no? Que nada más los tenían como poniéndoles, o sea, toda la aparatología y esto, y preferían ahí, ¿no? Entonces también es como de que, bueno, a mí me causó como el choque en el hecho de decir, si hay que buscar el bien para el paciente, eso es obvio, eso creo que es el objetivo de la fisioterapia, buscar el bienestar, la mejoría, la calidad de vida, todo esto, pero también no te puedes cerrar a la otra parte
claro. Exactamente, de que pues a veces también son, o más bien, siempre son personas que necesitan a veces que, pues, no sé cómo decirlo, como que los consientan, o sea, porque, No creo que sea que los consientan, pero al final, por ejemplo, yo he hablado mucho ujú, sobre cómo es aquí en México, o sea, es mi referencia, porque pues no he trabajado en otro país, pero aquí en ujú, México pues vivimos muy a prisa. Necesitamos tener un resultado rápido, ujú, digamos, no un resultado de que ya estés bien, pero al menos sentirte cómodo, sentirte con confort, que te ujú, puedas trasladar hacia tu trabajo o que ujú, mínimo cuando estés sentado pues puedas estar sin dolor. ujú, Entonces siento más, por ejemplo, esa de ahí donde trabajamos eran zonas específicas afuera de los metros. ujú, Entonces pues la gente que podía llegar era gente que trabajadora, ¿no? ujú, sí, exactamente. Entonces, justamente, pues por eso es que buscaban el placebo, porque al final, el tiempo, ¿no? El dinero. Ujú, Quieras o no, pues una terapia ahorita de 200 pesos, es pues es una accesible. ganga, o sea, la Ujú, verdad es una ganga, ¿no? Para ujú. que pues te sientas conforme, la Sí, sí. bandita, sí. No, pues sí, Ajá. que te sientas conforme y feliz, digamos, o sea, la gente al final, por ejemplo, yo chocaba mucho Ujú. con el Nachón, güey, o sea, tu primo, Sí, güey. sí, sí. Y no porque, o sea, me cae bien chido Nacho, pero en ese tiempo te digo, yo tenía otra mentalidad, ¿no? O sea, de que todo tenía que Sí, güey, ser o correcto, sea, todo es tenía, que así salimos de la escuela, o sea, sí de alguna manera te educan para que salga, o sea, sí está bien y no, porque digo, al final ya cuando llegas al área laboral cambia mucho, pero justo lo que dices, o sea, tú sales con una idea, una mentalidad así de, eso es lo correcto, esto es lo que voy a hacer, ujú. va, ¿no? Pero sí, me decías, Por ejemplo, te peleabas con yo, Nacho. ajá, me peleaba con el Nachón, sí nos íbamos por nuestros quecas, pero ya después, Bien enojado. no, güey, ahorita, un día, me acuerdo que nos habíamos peleado, Ajá, pero ves que había como un cubículo ajá, de de masajito. masaje, ¿no? Ujú. El Nachito se pone al lado, pero como el Juanga, Ah, sí. como el Juanga, y se escondía, güey. Ay, me caía el Rubén. Bueno, me cae Rubén. Bueno, el punto es de que, pues él, bueno, más que nada, por ejemplo, ahí los que trabajaban, pues eran técnicos en fisioterapia, ¿no? No No tuvieron, todos. bueno, la Había mayoría, unos bueno, que sí, había unos que sí de dudosa eran, procedencia. sí, pero Ajá, ahorita vamos a eso. ajá. La mayoría, pues eran técnicos en fisio, ¿no? Ujú, Un técnico en fisio como tal en un temario pues no tiene al alcance las herramientas ujú, por su temario ujú, al conocimiento que en teoría tendría que tener un licenciado, porque ujú. no que seas licenciado te hace mejor que No, no. un técnico. Ahorita vamos a ver por qué. Ujú, Entonces, justamente, pues, por ejemplo, ahí encontrábamos que tronaban o que ajustaban y ujú, demás. Entonces, nosotros teníamos la idea de que pues eso era malo, ujú, o sea, que no era lo correcto para hacer como un tratamiento, ujú. ¿no? Y, no hay que meterle ejercicio, porque el ejercicio es lo mejor. Y sí, o sea, para mí el ejercicio es primordial, es lo que más tiene evidencia científica y lo que Ujú, más me ha funcionado, pero estamos dejando de lado la parte de la persona, de lo psicológico. exactamente. Hay personas que están hartas, que están cansadas de estar trabajando 10 horas sentadas, O subidas de peso, o caminando. caminando, cargando cosas. Exactamente. Ujú. Por ejemplo, subidas de peso que tienen un buen de enfermedades, que tienen un buen de patologías, que en su casa se la pasan mal, que tienen problemas con sus hijos, que tienen problemas con el esposo, que Sí. tienen problemas con la mamá. Entonces, al final, qué hace o no, nuestra profesión pues ha ayudado a las personas a sentirse bien. ¿Por qué? No sé si te ha pasado, Ujú, muchas van a echar chisme y está ujú. dentro de lo que cabe bien, porque al final hay pacientes que eso es lo que buscan, como sentir un Sí. confort No, y aparte, o sea, también la parte de nosotros como oficios no debemos de olvidar la parte de que, humano. exactamente, de que somos humanos. Me tocó mucho allí en Villa Olímpica, cuando estuve haciendo mis prácticas ahí, que iba mucha ¿Gente persona de la creativo? tercera edad, ajá, exactamente, y muchos van a platicar y te cuentan sus problemas, Ujú. Se desahogan. ajá, se desahogan, exactamente. Entonces, en lo que tú le vas aplicando el tratamiento y todo, ellos te van contando. Y y al final también eso ayuda, ¿no? O sea, también hay que entender que la parte psicológica sí tiene evidencia de que
tiene repercusión en la sensación o en la percepción del dolor, ¿no? Ujú. O de los síntomas, ¿no? Entonces, sí, justo a mí me tocó mucho con los pacientes geriátricos, platicar mucho, y también son bien buena onda. Me llevaban de desayunar. Sí, son los que más cotorreas bien Sí, o sea, chido, güey. O te invitan yo desayunaba a como 3 veces al algo. día cuando los Sí. veía. De que me No, daban pues mi con razón, pan. papito. Y Sí, mucho gym, carnal. estaba en el volumen. Mucho colágeno, según, güey. No, eran las otras que te llaman Estaba en Don Chucho, güey. volumen, estaba en volumen. Ay, como diría el Rubén. No, el Volumen volumen de duró 10 de 10 años. años. Modo Pero engorda, papi. No, güey. Ya querías irte al matadero también, carnal. Yo pido uno de yo me cachete. dejaba consentir, yo me dejaba consentir. Pero sí desayunaba como 3 veces, o sea, de que me dieran mi pan, mi atole, mi café, y Ah, te ya. ibas por la herencia, carnal. Pero nunca una casa. Ah, así yo, ¿para qué quiero una torta, carnal? Yo quiero mi casita con mis camillas, mis aparatos, Ojalá, home base. ojalá veas de... No, no, no. Pero sí, o sea, te digo, hay una parte en donde tienes que, pues justo, que el paciente tenga confianza en ti. Aparte, siento que la parte de la confianza ayuda bastante en el tratamiento, o sea, que te puedan confiar ciertas cosas, a veces les suceden cosas que les da pena contarte, Ujú. Y se abren contigo. exactamente. Pero tocas un punto muy importante que he venido pensando, que de hecho la otra vez lo platicaba con esta Naomi. Ujú, Por ejemplo, en cuestión de qué profesiones como tal son los que generan más un vínculo o una confianza con las personas, con tu cliente. O sea, no ujú, llamémoslo paciente, sino con tu cliente, ujú, con la persona que te está pagando por tú hacerle un trabajo, ¿no? ujú. Somos los fisios, ni los nutriólogos, ni los dentistas, ni los psicólogos, ni los médicos, ni los abogados, ni los contadores, ni los A lo mejor administrativos, los enfermeros, podría ser. ni tanto creo. O sea, tal vez Ujú, generan una confianza, ujú, pero como, o sea, sí, sí la generan, no estoy diciendo que no, pero nosotros, los fisios, o sea, yo no conozco a tantas profesiones que le digan, oye, hijo, vente aquí a desayunar. ujú. Sí, Y que no, se sí. haya generado, o sea, que le Esa hayan confianza. abierto, ajá, porque la mayoría de nosotros empezamos como terapias a domicilio, Ujú, irnos a arriesgar a lugares que tal vez ni conocemos, ujú. ¿no? Y pues, quieras o no, yo no le abro a cualquiera las puertas de mi Sí, casa, o exacto. sea, yo no digo, ay, sí, güey, entrale, siéntate, y masajeame en mi cama. Ujú. Bueno, o sea, masajeame, Sí, bueno, o sea, en mi dame, habitación, o sí, sea, sí, pasa a sí, mi habitación. exacto, pues, Sí, duérmete un rato con... ándale, eso no me ha tocado, güey. No, o sea, dame terapia pues, Ajá. en mi cama, que Sí, habitualmente, o sea, es complicado, ¿no? Tener esa confianza como cliente de que alguien extraño entre, ¿no? sí, exacto. Entonces creo que nosotros tenemos un poder como fisioterapeutas increíble de llegar a la gente y no por una mala fe. O sea, al Ujú, final lo hacemos porque en la carrera nos enseñan a la parte humana, como bien lo ujú, dijimos hace rato, a ser empáticos, a generar como esa relación fisio-paciente, ujú. pero para un bien del mismo paciente. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Y te digo, pues, y te digo, juega un papel bien importante eso. Y retomando lo que decías hace ratito, lo de llega la gente cansada del trabajo, estresada, problemas familiares, problemas en casa, problemas de pareja, lo que sea. Y a veces exigirles el ejercicio y no ser un poquito o no Eh, ser tan ortodoxos en cuanto al ejercicio, pues no es que perjudique, porque al final sabes que el ejercicio le va a ayudar, ¿no? Pero al final es como de que tienes que Entender. entender al paciente y darle también un poco de lo que necesita, por así decirlo. Aunque sabes que Sí, es mejor sí. otras cosas, pero a veces necesita el hecho de sentirse, descansar un rato. Te ha tocado pacientes que se duermen, que llegan Sí, cansados y les sí. pones los tensor, se duermen. Entonces, es necesario también entender esa parte del paciente. O sea, sí sabemos lo que les va a servir, sabemos que básicamente nuestra carrera es el ejercicio, el movimiento y es lo que buscamos, ¿no? Ujú. Pero aunque mucha gente se queja de la otra parte, de la aparatología, también hay que entender que No es malo no es usarla malo, sabiendo usarla. es una herramienta Exacto. Exacto. para
para ayudar al paciente. No es el camino, es una herramienta, pero entra como en un contexto muy, Sí, muy o grande. sea, saber utilizar todas las herramientas que nos da la fisioterapia por Ujú, el bien del paciente. Obviamente, bueno, yo así lo divido, teniendo en claro, ejemplo, un paciente con problemas en el menisco, es un ejemplo. ujú, Yo sé que tenemos que primero generar una adaptación en la sinergia de los músculos ujú, para que se pueda generar una fuerza, posterior una resistencia para que pueda alcanzar a caminar y que la fuerza, la carga no se llegue completamente hacia los meniscos y más, ujú, ¿no? Eso lo tengo claro, sé que ujú, es lo que le va a beneficiar ujú, estructuralmente, fisiológicamente, biomecánicamente, ujú, pero justamente entra la parte psicológica, ¿no? ujú, Donde si el paciente tiene miedo o tiene ciertas expectativas o nunca ha tenido un profesional de fisioterapia que ujú. le acerque el ejercicio o en su vida él no quiere hacer Ajá, exacto, ejercicio, nunca he porque hecho. eso es muy importante. Yo fui uno de ellos, o sea, hubo un tiempo, creo que sí te lo conté, Ujú, que me enfoqué en, fueron como 8 meses, creo que no puse ni un aparato. O sea, todavía ujú, no estaba en servicio, ujú, todavía ni salió. Dije, no, pues es que yo estoy harto de esto, yo quiero mejorar esto, y es que el ejercicio, ¿por qué se cierran a seguir utilizando ultrasonido, láser, ujú, tenso, ondas de choque y bla, 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 ¿no? Entonces me enfoqué en 8 meses sin usar, y me iba ujú. bien, pero al final no generaba Ese vínculo. ese vínculo de conexión con el Ujú, paciente. Y al final sí había resultados estructuralmente, pero el paciente no, tal vez no se sentía de todo bien, o sea, al ujú. 100 porque pues está Sí. esa parte de, Ujú, oye, es que la neta hoy vengo cansado y sí entiendo que el ejercicio es lo que me gusta, pero nada más quiero un ratito de placer. Bueno, ujú. no de placer, De placebo. tampoco sean así, de placer. Dale, a ver, papi, yo te doy tu. Final feliz. No, cara, por eso luego los toman nomás, güey. Nada, Pero, sí. no, o sea, Cada quien. como un. Sentirse cómodos y bien. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ya después de que trabajamos allá, no sé si te acuerdas, bueno, yo creo que iba un semestre más adelantado que tú en ese momento. Ujú, Em, yo empecé, te digo, lo del consultorio. ujú, Y después de eso entré a trabajar antes de salir en un consultorio, aparte. ujú. Entonces pues ya iba trabajando y ahí pues también, o sea, estaba muy limitado las herramientas que teníamos. O sea, era un Ujú. espacio, pues esto, o sea, ¿qué te Como gustan? unos ¿Dos 10 metros metros, por tres? A lo mucho. como unos 6 7 metros Ajá, cuadrados. a lo Ujú. mucho. Y una mancornita de 2 libras. medio kilo. Ajá, no, ni de 2 libras, Ajá, medio kilo. ajá. Era lo único que tenías y ligas, ni siquiera tal vez tan largas, de Ujú. las que son como circulares, Cerradas, ajá, ajá, las de chiquitas. las cerradas. Y pues era bien complicado, ¿no? Pero ahí aprendí a usar mis herramientas Ujú, que tengo para el beneficio y la neta, me volví muy ágil para pensar rápido en qué ejercicio poner ujú, y justamente bueno, yo estoy en contra. O ujú, sea, yo subo videos en TikTok, tú lo sabes, ujú, pero son como educativos, o sea, es más como llegar a que ujú, las personas no, a veces, por ejemplo, no pueden costear, no sé, un diplomado o ujú, certificados y bla, 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 y pues no tienen tal vez esa accesibilidad y pues lo pueden buscar en TikTok. Yo ujú. ni gano dinero de eso, pero pues al final es pues que el conocimiento sea para todos, Sí, ¿sabes? exacto. Y pues lo poco de mi experiencia que tengo, o mucha, depende pues a quién le preguntes, pues le puede servir a otras personas, Ujú, ¿no? El punto pues es de que la fisioterapia y todos como comunidad pues vayamos creciendo y lo vayamos entendiendo. ujú. Justamente, por ejemplo, en ese trabajo, pues iban muchas personas ya, como, no adulto mayor, pero ya acercándose, ¿no? Sí, Entonces, pues justamente iban a platicar más que más que a la terapia, exacto. sí. Había un compa, ni me acuerdo su nombre, ese era de mis pacientes favoritos. Neta, siempre iba a platicar. O sea, Ujú. Ni no, trabajaba. Ya, ajá, no, nada más era siéntate. platicar. Y era como, Ajá, bueno, pues ya, o sea, ajá. si lo está pagando, pues al Sí. final. O sea, obviamente no somos, ¿cómo se dice? Ujú. Egoístas de, sí, no, pues usted venga a platicar y yo Sí, cobro, ¿no? obviamente, sí, No, no, no. exactamente. O sea, obviamente, pues sí se le explica al paciente, "Oye, señor, usted necesita tales número de sesiones y bla, 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 ¿no? Ujú, Y pues si usted viene a esto, pues está bien, ¿no? Pero pues tengan ujú. claro que ese no es el fin.
Entonces, como ese tipo de experiencias te van curtiendo. Sí, exactamente. O sea, te digo, al final, y es lo que, como empezamos, ¿no? De que muchas cosas que te enseñan en la escuela terminan no siendo igual, ¿no? O muchas cosas con las que tú usas la creencia de trabajar de cierta manera, Ujú, las tienes que ir cambiando porque te das cuenta que la población, los pacientes son bien diferentes, este, vienen con diferentes patologías, pero aparte también sus personalidades son bien diferentes, ¿no? Sus condiciones de vida, ujú. todo, son bien diferentes, entonces no puedes, aunque lo ideal sería que con todos los pacientes pudiéramos hacer todo lo necesario para sacarlos adelante, no siempre se puede. A veces te tienes que ayudar de otras cosas, como dices, la charla, el vínculo con el paciente, el efecto placebo, ¿no? Y eso, pues, no sé si sea bueno o malo, pero al final tienes que buscar la forma de sacar al paciente adelante. Y eso es algo que no te enseñan en la escuela. O sea, Sí, no, no, no. como en todas las carreras, ¿no? Siento que la vida real, pues no es lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. A No, un no es examen teórico. teórico. Ajá, sí, Ajá. exactamente. Por ejemplo, recuerdo mucho pacientes en los Ujú, cuales pues ya sabían que estaban mal, o sea, ya ujú. sabían que tenían enfermedades pues tal vez muy degenerativas, que estaban muy mal, ¿no? Ajá. Y ellos entendían pues que tenían que cambiar hábitos alimenticios, Ujú. nutrición, empezar a comer bien, hacer tal vez un poquito de ejercicios. Y Pero tú, ya, ajá. bueno, tú los intuías y los intentabas alentar, pero ya al final ya no querían, o sea, ellos no Sí, querían. es que eso es bien difícil. O sea, Ujú. ya una persona de que 50, 60 años, ya con, como dices, ya con patología, una patología Ujú. degenerativa ya complicada, que ya no hay un retroceso, y aparte pedirle que todavía cambie hábitos, que haga ejercicio, o sea, al final todo eso tiene que ver con hábitos, ¿no? Ujú. Entonces el ejercicio, la comida, toda esta parte, ¿no? Pero pedirle que corrija todo eso ya es muy complicado, o sea, hay que hacer el intento, eso sí, Sí. ¿no? Creo que eso es necesario, hacer el Sí, intento. la adaptabilidad del paciente hacia el ejercicio, o sea que Ujú, tal vez muchos no saben cómo hacerlo, ujú. pero es un ejemplo, ¿no? Si tú te lastimas el codo, pues necesitas hacer fortalecimiento de tal vez de ciertas zonas, ¿no? Pero al final es irle generando, como bien entendemos, ejercicios leves para que el paciente, hoy Ujú. me sentí bien, O hasta bueno, con le sigo. actividad, o sea, como algo lúdico, algo que Ah, exacto, disfrute, que en ni su siquiera, vida. que no sepa ni siquiera que está haciendo Ujú. ejercicio, ¿no? Ah, Sino ujú. exactamente, que lo adaptarlo a algo, que él Ujú. haga De diario su y, vida ajá, cotidiana, o que le exactamente, guste algún deporte, ¿no? ajá, Por ejemplo, exactamente. que le guste el béisbol, pues ya enfocar el tratamiento dirigido a Sí, que o sea, pueda como hacer de tal vez estar con una tu actividad. nieto a lanzar Ujú. la bola un rato, X, ¿no? O sea, adaptarlo a su vida, pero no ser como tan ortodoxo en los tratamientos, ¿no? Pero sí, digo, son cosas que creo que no te enseñan en la escuela, que te vas dando cuenta ya durante la vida laboral, saliendo, incluso en las prácticas, si tienes buenos, ¿cómo se dice? Los que te están checando. Alma mater, bueno, por ejemplo, Bueno, bueno, nosotros ahí en estudiamos IPET, en IPET en IPED, ¿no? y en los alma mater, ¿no? Pero ya es Pero, cuando ibas a una bueno, tu clínica, tu supervisor, encargado, ajá, tu tu encargado, encargado. exactamente. Por ejemplo, bueno, te digo que entro a ese consultorio, después entro Ujú, a otra clínica en donde pues ya era como totalmente yo, o sea, no había nadie más. ujú, Todas las conflictos los tenía que resolver yo. ujú, Los problemas como tal de atender un tratamiento o distintos tipos de patologías, pues las tenía que resolver yo. No había alguien que yo me pudiera acercar y, oye, carnal, ayúdame. Oye, ujú, carnal, la neta no entiendo este tema. ujú. Pues, ¿qué te hace hacer autodidacta? Ole, papi, ponte a leer 50 sombras de... Ah, no, eso no. No, pues ya te pones a echar Ajá. una leída, güey, a En ver interpretar y bla, Doctor bla, bla. House. Sí, como te Sí, puede ser Grey's Anatomy. el riñón, ¿no, güey? Uy, sí. Soy bien inteligente. Pues sí, justamente, por ejemplo, se me fue tal idea, güey. Ajá, que estaba solo y Ajá, que, o y sea, que ahí fue empiezas a cuando te resolver, empezas. Ajá, exactamente. ¿no? Pues, mi último trabajo como tal, en un lugar, Ujú. pues ves que ya tenemos nuestro consultorio. Ok. Dale, 50, Escribe. 50, sí, 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 este, Escribas. Ok. por sus que se vayan, güey, ¿para qué? No, escriban al lugar del consultorio. Este, Agenda en cita. ah, La primera al ¿qué? 50. Una monedita, La primera es al una 50. monedita. No me los dieron, no. Que le ayude. Ahí vamos a salir en sus comerciales. Pues mira, lo prieto ya lo, Ay, no. lo moreno ya lo traigo, güey. Ajá. Este,
¿Estabas en que estabas solo, que te Ah, enfrentaste? Ajá. entonces, por ejemplo, contrastándolo con el último trabajo que tuve, que ya iban practicantes, ya iban servicio social, que Ujú. algunos eran su primera práctica y no entendían, te lo juro, que ni siquiera cómo abrir un compresor o para qué servía unas simples compresas calientes, ¿no? Y ahí te das cuenta de que a veces de que le soluciones todo hace que pues la mente no se abra y no te Ujú. vuelvas como autodidacta y empiezas a razonar tú solo. Sí, No es de que justo. les dejes toda la chama, no, 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 sino que les expliques. Que seas un guía, más Exacto. que enseñarles desde Ajá, cero. Ujú, exacto, ¿no? ujú, O sea, tal vez hay pacientes, hay estudiantes, pues que se les complica mucho por la forma en la cual se lleva el estudio ujú, en las escuelas, ¿no? Que a lo ujú. mejor algunos aprenden con mucha práctica, a lo mejor unos con Sí. mucha teoría, por ejemplo, yo soy uno de ellos. Yo al inicio de la carrera, o sea, no me iba mal, o sea, me Ujú, iba bien, pero al final no era como que me sintiera de todo cómodo. ujú, Entonces, hasta que llega justamente lo de la pandemia, ujú, pues que ya no había tanto acceso a lo práctico, pues ujú. ya es cuando yo Sí, descubrí y empecé a empiezo a estudiar. atender más las cosas de física. A Ujú, mí en lo personal me ujú. ayudó más lo teórico, repasar, Sí. entender primero eso y ya después plasmarlo a lo práctico. Hay otros que pues, funcionan completamente Sí, distinto. de hecho platicábamos, yo te decía a ti, Ujú, cuando alguna vez llegamos a hablar de ese tema, que a mí lo que me funcionaba era más cuando yo veía un caso en sí, el que no sabía, después de que verlo, investigar. Porque ujú, yo decía, a mí me pasa así, cuando yo estudio antes de un caso práctico de tenerlo, ujú. como que siento como que el conocimiento ni siquiera lo retengo, se me va. Entonces yo necesito ver algo Sí, por para el interés, ¿no? Ujú, más que el interés, o sea, como saber dónde aterrizar el conocimiento, ujú, porque si no, luego siento que lo tenía y se me iba, ¿sabes? Y ujú, lo tenía que volver a leer o a estudiar cuando me llegaba el caso, ujú. ¿sabes? Y se me olvida. Entonces, siento, sí hay muchas formas de aprendizaje y ahí siento que era la diferencia, porque tuvimos muchas pláticas de eso, recuerdo. Sí, de hecho tenemos como que controversia Ajá, de sí. ideas, porque al final pues sí, yo me adapté mucho a entender antes, por ejemplo, lo básico, ¿no? Lo fisiológico, lo Ujú, normal. Y de ahí partir para entender lo que estaba mal. Lo no fisiológico, la patología, ¿no? ujú, Y pues así a mí se me hacía más fácil. Si me llegaba un paciente con X patología que a lo ujú. mejor yo no sabía que tenía, Entendías pues, la base. ajá, yo ya tenía la base para poder llegar hacia eso. Pues yo ya después entendí que tú funcionas distinto, ¿no? Ujú, Tú primero generas la duda, tal vez, no sé ujú. si sea así, Sí, o sea, lo de a ver, ¿qué es esto? ¿O por qué es esto, no? ajá, Y exacto. ya llegas al resultado, ¿no? Sí, A mí, pues, digo, me gusta llegar más preparado sí, antes sí, sí. que ya después. Pero justamente eso es lo que pues, también en las escuelas pues, no llega a pasar, ¿no? Ujú, Que todo te lo estipulan como si fuera como tal un manual o como ujú. una receta, Sí, ¿no? una receta. Si viene el paciente tal vez con esto, aquello, que, es esto. Ujú, Y no, exactamente. muchas veces, justamente, no me acuerdo con quién lo platicaba, creo que con el Rafita Gol, era un practicante que iba Ujú. allá a la clínica, Ajá. que justamente tú al tener tanta teoría o tanto conocimiento, a veces tú mismo puedes dar el diagnóstico sin que sea el diagnóstico. O sea, predisponerte a qué es eso. ¿Me explico? Por Ujú, ejemplo, yo empiezo a ver que es un ejemplo, que tienes arrugado en los codos y alrededor tienes una mancha. ujú. O sea, no la tienes, Camil, pero o sea, ya Sí. límpiate los Rayos. Es un ejemplo, ¿no? Ajá. Y ya estipuló que es Ujú. tal la enfermedad. Pero a lo mejor ese era un síntoma, pero de otra cosa. Entonces también la Sí. duda, el por qué, no es mala. Ujú. O sea, no es malo, porque al final te va a ayudar a que no todo lo veas de color negro, sino también Ajá. veas matices grises. Sí, exactamente. No, y de hecho, por eso justo existe Chat GPT. el. Gracias. No, pero justo por eso existe el diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, hay Ujú, síntomas, hay patologías que sus síntomas se parecen, pero nada que ver uno con otro, ¿no? O ujú. sea, entonces justo ahí es donde siendo lo que me estás diciendo es como de que a veces tú llegas como predispuesto con la información que tienes y tú diagnosticas algo que porque el síntoma se parece, pero a veces puede ser otra cosa, ¿no? Exacto. Exactamente. Ujú. Y es algo que vas aprendiendo también con la práctica, porque conforme vas viendo más pacientes y todo, pues obviamente tu conocimiento va creciendo, vas viendo como que el mismo dolor de la misma zona puede deberse a diferentes factores. La Exactamente. duda, o sea, que tú tengas duda, yo, Ajá. gente que, luego estudiantes pues, que se me acercan y me preguntan cosas, Ujú, o ahí mismo en ese trabajo que pues está muy cercano
a los de servicio social, yo siempre les decía, generen duda, o sea, generen ese, ay, ¿por qué? Esa Ujú. parte de no creer todo lo que te dicen, aunque esté cien por Sí, no ciento sé, comprobado que ajá. hicieron el estudio Sí, darle En una Austria que es distinta a a como la es población de aquí, la ajá, población de exactamente. aquí. Ah, justamente me acuerdo de mis pacientes favoritos, el Santi. Ujú, Eh, me cae muy bien ese ujú, paciente. Es bueno que justamente cuando yo lo atendía, ujú. él me dice, es mi pregunta, la neta. Pero a mí me encanta que me estén Ajá. preguntando, tú lo sabes. Entonces me pregunta, oye, ¿pero por qué es esto? Oye, es que venía otro oficio que me decía que era esto, pero tú cómo ves, o sea, si es esto o es aquello. Ujú. Y tú de dónde sacas tu información. Y ahí yo le decía, no, pues yo me baso en esto ChatGPT. y esto, ¿no? O Ajá. veo esto y aquí. Me dice, oye, pero no has pensado en que justamente la población que tenemos aquí no es la misma que está allá y bla, bla, el clima y todo, ¿no? Y dije, sí, o sea, sí lo pienso. Mm, Yo siempre genero un grado de duda, o sea, no me voy 100% con lo que me dicen. ujú, Obviamente, pues si está comprobado científicamente, pues le doy más énfasis a eso, ¿no? ujú, Pero siempre un grado de duda. ¿Por qué? Y también siempre les digo, a chicos que luego no se llega a orientar algo así, ujú. eh, si yo te digo algo, no puede que en 10 años Sea otra cosa. sea otra cosa. Ujú. Aclaro, Ni antes siquiera de en que, 10 yo creo que antes, ajá, 5 o puede que 3 mañana ya me años. digan, Ajá. ¿por qué? Justamente en la fisioterapia, no sé si tú te has dado cuenta, que yo creo que sí, se maneja pues tan mucho el marketing, ¿no? Como Ujú, tal que en los deportistas, por ejemplo, ujú. que a tal basquetbolista le pusieron un tal aparato, ¿no? Y dices, Ujú. ah, no, pues entonces lo mero mero, Ese es. la crema es eso. Ajá. O la pistola de percusión Ajá, o sí, sí, cosillas así, ¿no? Ajá, exacto. sí. Al final, pues son herramientas pues que se generan pues para vender, ¿no? Y está claro, o sea, yo lo entiendo, tú Sí, lo o sea, entiendes. es algo de lo que no vamos a escapar. O sea, al final de esto Ujú, tiene que traer un beneficio y exacto, se va a tratar de vender, exacto. obviamente. Cosas que pues de plano así, no, a eso sí no le veo por qué, pues sí, ya no los dejas de utilizar, ¿no? Mm. Pero también, como te decía, en la fisioterapia, pues año con año sacan nuevas técnicas o nuevos equipos. Por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando íbamos en una clínica en prácticas, Ujú. pues para no decir nombres, eh, que usaban un aparato que se llama DIP. Ah, el de que vibraba. Ajá, Ajá, un sí. aparatito que se llama DIP, pones Ujú, tu alcoholcito ujú. y pones, puedes decir que dice para quitar edema, cura Ajá. cáncer, para eso tampoco. ¿No? Quita edema, inflamación, el dolor y bla, 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 ¿no? Al final no hay pues una evidencia clara, concisa, de que funciona. Pero Ujú, ese equipo, ¿cuánto vale? Como 30 baros. Hay ujú. otros equipos que Sí. sí, que medio millón o así, ¿no? O aparatos de 1 millón, ¿no? O sea, 30 a lo mejor no son nada comparado con eso. Pero al final es un gasto. O sea, es Ujú. O algo sea, si eres una necesario. clínica grande y tienes La posibilidad la económica. posibilidad, la compras, ¿no? Pero, o sea, también siento que a lo que estás llegando es como, hay aparatos que a veces ni siquiera son necesarios, Ujú. o sea, o no tienen la evidencia suficiente como para decir, oye, lo necesito en mi consultorio. Justamente, ¿te acuerdas cuando hice, justamente en esa clínica, Ujú, conozco a un league que me cae bien, o sea, no es como, no me cae mal, o sea, me ujú, cae chido. Y después me lo encuentro en mi servicio social. Ahí nos llevamos, poca madre, o sea, ujú, todo bien. Después entro al servicio y él estaba como muy casado con el láser, con el ultrasonido, ujú, con cierto tipo de corrientes. Y me acuerdo mucho una vez en la cual él me decía, oye, si tengo un dolor cervical, ¿qué me aplicas? ¿No? Y ujú, le digo, no, pues yo me iría por eso, de que no, es que tienes que ponerlas, es que tienes que poner ultrasonido, y bla, 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 ¿no? ujú. Y bueno, Sí. había como controversias en eso. Ya después, platicando, pues ya más personalmente, él me decía, porque siempre se quejaba de que el sueldo era muy bajo, que todo estaba bien jodido, que todo estaba bien mal, Y que la sí. fisioterapia, y sí, ya sé, Ajá. y por eso estamos aquí, ah, Ajeno. este, con mi agüita de nada. No, pues él se estaba desahogando, ¿no? Ajá. Y,
yo le decía, oye, pero ¿por qué no empiezas a dar terapia a domicilio o empiezas como a abrirte campo, ¿no? Me Ujú. dice, no, es que no tengo esta herramienta, no tengo este aparato, no tengo Ah, ok, ok, este ok. tape, no tengo el ultrasonido, no tengo un chingo de cosas, ¿no? Ujú. Digo, o sea, güey, puedes empezar sin, te lo juro, sin nada, tú estás aquí. ¡Ah! Sinceramente. No, no, pues, o sea, pues, de hecho, yo lo platicaba mucho con alguien, Ujú, que tener como esa versatilidad de llegar como a esa posible diagnóstico, esa posible causa, digamos. ujú. O sea, pero nada más una pregunta más. O sea, siento que sí debes de tener como un mínimo necesario en cuanto al equipo. Ujú. O sea, para que puedas hacer, o sea, lo mínimo necesario. Sí, Pero justo como dices, o sea, no el equipo no lo es todo. Al final, en el lugar donde estuviste, tuviste que adaptar tu trabajo y encontrar nuevas formas de hacer las cosas porque no tenías todo lo necesario, ¿no? Ahí. Entonces te vas adaptando, ¿no? O sea, no es como que exista una guía de ejercicios única con los que puedas trabajar nada más. Puedes ir creando ejercicios también, y es algo, no sé si te ha pasado, pero es algo que me he dado cuenta, o sea, como que vas analizando, vas viendo bases de otros ejercicios y puedes ir creando, ¿no? Pero bueno, el punto es que siento que sí debes de tener como una base necesaria, pero no creo que sea indispensable contar con todo eso para poder empezó. empezar exactamente, Ujú. exactamente. Pero bueno, Justo ahorita me acordaste de un paciente, él iba por, no me acuerdo, ya tiene más de un año, ujú, tenía lesión en la rodilla. Y él me cuestionaba mucho, me decía, oye, ¿tú planificas cada ejercicio que haces o cada cosa que haces, la planificas o haces tu calendario, digamos, de, vamos a hacer esto"? Y digo, ujú, sí, sí se hace, ujú, pero no siempre para mí es lo mejor. ¿Por ujú. qué? Si el paciente no puede hacer eso por X o por cualquier cosa, de que ese día, no sé, salió un poquito más inflamado porque caminó mucho o por cuestiones de trabajo, Sí, cosas, alguna variable. Ujú, una traba que tenga ese día y te quedas así, no manches, ¿qué voy a poner hoy? ujú, Y no dejas girar el ratoncito, ujú, pues también es un problema, que es lo que dices. O sea, ujú. al final sí puede haber una base, pero Sí, saber que debe de haber, o sea, como dices, debe de Ajá, haber una base, que sí, pero... que sí hay bases, ujú, porque, por ejemplo, los estudios científicos, pues te ponen para activar el isquiotibial o el glúteo medio, necesitas tal ujú. posición o tal ejercicio es el mejor recomendado para activar en su forma tal y si concéntrica o Sí, o sea, excéntrica hay o así. especificaciones en Ajá, cuanto a claro, ciertas cosas. especificaciones y Ajá. que ya está comprobado, ¿no? Ujú, Que funciona más para ese músculo. Pero al final que tú te vuelvas versátil, como te digo, y sepas crear ejercicios enfocados a lo que el paciente pues está requiriendo en ese momento, sin dejar de lado el propósito o el fin más bien. ujú, Eso exactamente. es lo Eso es ideal, lo ideal. exacto. Y eso obviamente lo vas mejorando conforme pues vas practicando, vas viendo más tipos de pacientes, o tal vez pacientes que a lo mejor tienen la misma patología, Ujú. pero no tienen las mismas condiciones. Sí, Entonces, exactamente. por ejemplo, si atiendes un paciente en la clínica, a un paciente en domicilio, pues el tamaño de donde puedes estar dando la terapia, pues es menos, ¿no? A Sí. domicilio, en Y algunos casos. diferente, y lo que, Exacto, el espacio que tienes es exacto, diferente, es todo. diferente. Entonces, adaptarte primordialmente Ujú. y pues arriesgarte, ¿no? Al final, si no empiezas, pues cómo vas a saber si sí necesitas tales aparatos o no. Sí, exacto. Y pues al final así es como yo le digo. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué consejo le darías ya como un licenciado en fisioterapia, con experiencia Los de disqueficios, ¿no? los disqueficios, como licenciado en fisioterapia después de 3, 4 años, o 3 años de trabajo, o sea, ya en el mundo laboral? ¿Qué consejo le darías como a los nuevos estudiantes o los que van a Los salir, o los futuros, futuros fisioterapeutas? O sea, ¿qué consejo les yo que darías? le diría, una que lo hagan por... Yo cometí ese error. Ujú, Me peleaba mucho con una ex compañera, con la ujú, Marisol, y me decía, es que tú no ves la parte humana, ¿no? No ves tal vez esa parte ujú, y te cierras como a mejorar esas partes sociales, digamos, ¿no? ujú, Porque al final yo me metía mucho como en tal vez saber ciertas cosas y eso era mi beneficio para mí. ujú. O sea, eso era por lo cual me decidí estudiar fisioterapia. Espera, Entonces, pausa. ¿mm? Con eso me hago huevos. Sí, güey. Me peleaba mucho con mi ex compañera Marisol, Ujú, porque ella pues me decía mucho, no, es que tal vez no ves como tanto la parte humana y yo, es que sí la veo, pero yo decidí estudiar fisioterapia por los temas, o sea, los temas me encanta saber ujú, cómo funciona el corazón y cómo es que si no tienes bien tu corazón te puede alterar los pies, cosas así, ¿no? ujú, Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, a lo que quiero llegar es el consejo que yo les daría a los practicantes o servicios, los que apenas van a empezar, es de que lo hagan porque les guste. O sea, ujú. primordialmente que les guste
ya gustándoles pueden empezar a ayudar a la gente. Ujú, No que se enfoquen solamente en ayudar a la gente, sino que primordialmente lo disfruten, ujú. tienen alegría dando la terapia. Habitualmente, pues sí, nos entendemos que no es de las carreras mejor Pagadas. remuneradas, pero Ni sí con va, mucho mercado laboral tampoco. exacto, sí Y el es, poco mercado que hay, como dices, es muy mal pagado. sí es rezagado, ¿no? Ujú, Y al final pues te pones en duda de, oye, ay, si me aviento a estudiar 5 años, casi 5 años y medio, más a veces si otras cosas que quieras tomar ujú, afuera, que ya hablaremos después de eso, exacto. pues sí es complicado. Entonces yo lo que les diría, y que lo hice con ciertos practicantes antes, Ujú, es disfruten, o sea, de verdad disfruten, generan duda, o sea, no se queden con lo que yo o cualquier persona que en teoría es el mejor o que lo ven muy grande en ujú. cuestión de la Del medio, fisioterapia, ¿no? Dentro del medio. del medio Ujú. artístico, del medio artístico. ¿Cuál artístico? Laboral, se me Yo- atrapó en la sí. traba. Este, que sean como así, Ujú, mm, que sí estudien, repasen y sobre todo que encuentren la forma en lo que ellos aprenden, ujú. porque eso es muy complicado. Sí, Había, por ejemplo, practicantes que neta estaban bien dispersos, así que, sí, sí, sí. y pues intentaban, ¿no? Les explicabas y bla, bla. Entonces, es encontrar primero que ellos entiendan cómo aprenden Ujú, y ya de ahí lo demás es un poco más fácil. ujú. Y que sí, pues va a haber trabas, pero al final, pues pueden ir poco a poco si de verdad les gusta y de verdad le echan, Ganas. ganas, Ujú. que no siempre con que le eches ganas te va a ir Sí, o sea, bien, no, no digamos, garantiza. pero al final pues te acerca un poquito más a que sea bien remunerado tu Sí, trabajo. tu trabajo. Sí, ¿Tú? exactamente. Pues bueno, creo que retomando también un poquito lo que decías al principio, es sobre todo primero que nada que les guste. O sea, primero que nada que les guste la carrera. Ujú, Antes que otra cosa, porque escuché a muchos ex compañeros llegar a decir como que lo que ellos les gustaba era ayudar a la gente, ¿no? Y tú sabes que no siempre se puede. O sea, hay pacientes que por más que haces, no siempre se puede, ¿no? Y ujú. no te puedes frustrar por eso. Hay muchas cosas que pueden limitar el que puedas ayudar a un paciente, ¿no? La intención es esa, pero no siempre es tan fácil como... El fin, ¿no? Sí, ajá, Ajá, exacto. exactamente. El fin es ese, ¿no? Pero bueno, siento que es algo muy acertado lo que dices. Primero que nada, que les guste. O sea, que les guste por sí mismo el hecho de ser fisioterapeuta, Ujú. que disfruten el hecho de estudiar, de investigar, de ver nuevas formas, o sea, que les guste todo lo que envuelve la fisioterapia, ¿no? Eso creo que eso es bien importante. Segundo, sí, tener en cuenta que en México, por lo menos, y en nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta que el mercado laboral no es tan grande y lo poco que hay es muy mal pagado y te explotan demasiado, ¿no? Eso sí es Papi, ya me como... estoy chupando, chupando. Ya me No estoy es, chupando de que no he comido. no es piedroso, es trabajador de sector. No, pero justo, o sea, sabemos que no es la carrera mejor pagada ni la más solicitada. O sea, también hay que entender eso, no es la más solicitada, Ujú. porque aún, Oferta demanda. exactamente, ni aún estando en el sector privado, no hay mucha gente que se acerque, ¿no? O sea, eso es algo que por mucho que le metas a las redes y todo, la gente te va a ir recomendando, pero hay que entender que también no es un servicio tan barato, que poca gente tiene acceso Ujú. y que de la poca gente que tiene acceso, no toda la gente le da Sí. importancia. Ya Entonces, después hablaremos más a exactamente, fondo después de ese tema. ahondaremos en ese tema, pero bueno, si es eso, o sea, es primero que nada, la fisioterapia les debe de gustar. Segunda, no lo hagan por dinero y eso porque no hay tanto. Honestamente. Exactamente. Y Aquí tengo mi cuarto, aquí duermo, aquí grabo, aquí, aquí de aquí vamos terapias. a un paciente. Y esto. ¿Qué Este, bolas, es una- Carlos? Ah, Pero sí, justo. Y había un tercer consejo que les iba a dar, pero se me está yendo.
No se no. endeuda con Coppel. Exactamente. No saquen tarjetas de crédito. Nada. No, lo otro que decías, estudien bastante, o sea, hay mucho, mucho, No mames, perdón. Me marcan de una tarjeta color Bora. plateadito. Güey, todos los días te estoy llorando ya. Ahorita ya sonó y se cortó el video. No, todos los días me están marque y marque y marque. Ya les dije, no. Bueno, así te ofrecemos 200,000 baros. Oye, carnal, todavía ni pago mi ultrasonido que saldría 87 meses. No, pero justo estudien. Lo que dice Gibran tiene mucha razón ahí. Estudien bastante. Mucho del conocimiento que ahorita se vende, igual en ese tema andaremos después, mucho del conocimiento que ahorita se vende como talleres o diplomados, como Certificados certificados, todo eso, mucho conocimiento está en a la pues está puerta de una lágrima. Como decía la al puerta. alcance de una lágrima. Al Sí, alcance de una lágrima, y lado de literal. sí, de una lágrima, exactamente. No, pero sí, mucho conocimiento lo encuentran ahí en internet, en Google Academic, Pero ya está después Sci-Hub y todo abordaremos. eso, pero sí estudien bastante, mucho conocimiento está ahí, y nada más es estar estudiando, pero bueno, eso, más que nada, A ¿vale? la echarle. Exactamente. Y pues bueno, creo que sería todo por hoy, para el podcast de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Seguiremos ahondando en muchos temas de fisioterapia. Si tienen dudas, coméntenlas, pregunten. Y pues nada, ¿qué más? Pues ya, carnal. Nada Hay más? que irnos. ¿Era todo? Que Pues ya nada. hace hambre. Suscríbanse, denle like y pues nos Compartan. estamos viendo. Ah, exactamente, compartan. Estamos ¿Qué viendo. quieres decir mi frase? Si no sabes. ¿Cuál es? Sí, ¿no es que le enseñó? No, Si no sabes, te enseñamos. bueno, Y vamos si a no hacer. sabes, ya te la sabes. Si no sabes, te enseñamos. ¿Una? Ok. Una, Dos, dos, tres. tres. Ya te la sabes. No, Sí. espera otra vez. Ah, Corta. no, Está bien. déjalo. Ya te la sabes. No. Ajá, Pero qué, a ver, ya te la sabes. Si Primero no practicamos. sabes, te enseñamos. Es que vas muy rápido. Ya te la sabes. Si no sabes, te Te enseñamos. enseñamos. ¿Sí? Ajá, como cuando sacaba aquí el Goku. Ajá. Así. Ok, entonces, una, dos, Dos, tres. tres. Ya te Ya la te la sabes. sabes. Si no Si no sabes, sabes, te te enseñamos. enseñamos.